los van a encender en el momento de la intervención. Listo. Bien, es decir, que en este momento solamente me debe aparecer la imagen de Adolfo cuando yo termine de hablar, ¿bien? Vamos a ir en vivo. Yo tengo una pregunta. Ustedes están hablando algo de ensayar. Yo no sé si de pronto estoy desconectada. Yo no he ensayado nada. No, ensayar más bien en términos de Como lo han hablado. con la moderadora. Yo hablé con la moderadora para que ella tome el liderazgo de la conversación una vez yo lee la palabra. Pero así ensayo como tal. Bueno. No. Bueno, no, yo tampoco. Que yo estuviera Vas a hablar del libro como tú ya sabes porque lo conoces y bien. Perfecto. ¿No? Una conversación y ya. Angie, no olvides desactivar tu cámara, por favor. ¿Cuándo vamos en línea? Para darle En cuanto me quiten los videos. Yo también lo quito. Ya. Vamos. Muy buenas tardes y seguimos en vivo con la Feria Virtual del Libro 2020. Ahora estamos con la editorial ICESI, que nos va a presentar su libro Las Profes, ellas enseñan, ellas relatan. Y bueno, después de Adolfo será ellas quienes nos hablen de este maravilloso proyecto. Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Milena de El Libro y Sandra de Redbooks y a las autoras, Angélica, Luciana, Ángela y Diana. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por participar en este conversatorio. Hace un par de semanas atrás intentamos hacer uno, pero en vivo, en directo, por así decirlo, que no se pudo realizar porque coincidió con la primera etapa de aislamiento planteada por el gobierno nacional. Entonces la idea quedó en el aire. Por suerte nos sumamos desde muy iniciada la propuesta, empezó a andar del foro virtual, de la Feria Virtual del Libro Académico y logramos recanalizar esa intención en ese conversatorio que estamos teniendo en este momento. Por eso he invitado a Alexandra Patiño de Oromo Café y Librería, con quien habíamos conversado días antes del aislamiento para hacer la presentación en este espacio. Entonces, ella es egresada de la Universidad ICESI, es psicóloga, y con este emprendimiento que tiene está articulada con Oscar, que también ha sido un replicador de los libros de la universidad en los canales en los que él participa y interactúa. Entonces, sin ser más, quisiera darle la palabra a Alexandra para que hable con las profesoras Angélica, Luciana, Diana y Ángela sobre el libro Las Profes. Ellas enseñan, ellas relatan. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo. Gracias, Adolfo. Y bueno, sí, un poco como ya lo venía diciendo Adolfo, nosotros somos un proyecto aquí en Cali y básicamente estamos articulados con todo lo que ustedes están viendo ahorita en esta feria virtual y es básicamente un poco dar a conocer más lo que se trabaja y lo que se crea desde las universidades. Pues para poder arrancar, vamos a pedirles a cada una de las autoras que nos acompañan hoy, como ya decía Adolfo, a Ángela, a Diana, a Angélica y a Luciana, que ellas mismas se presenten y pues antes de que ellas empiecen a hacer la presentación yo les voy a ir dando la palabra, pues para quienes se acercan por primera vez al libro de las profes, pues se lo mostramos, está aquí. El libro está disponible online y también está en diferentes espacios como el café librería que nosotros pues tenemos. Lo que van a poder encontrarse quienes se acercan por primera vez al libro, pues ese es un texto que está conformado por los relatos de 21 profesoras
que nos cuentan, nos comparten la experiencia docente y el impacto de esta experiencia a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, en este texto ustedes van a encontrar los relatos agrupados en 3 categorías: los que comparten el relato desde la experiencia de innovación y las dinámicas de la docencia, los que comparten desde la reflexión o desde el legado docente. Entonces, no siendo más, vamos a darles la bienvenida a las autoras. Entonces, vamos a empezar con Ángela. Entonces, Ángela, adelante para que porfa empieces tú presentándote. Hola, soy Ángela Villota, soy ingeniera de sistemas, soy profesora prácticamente desde que terminé mi carrera como ingeniera de sistemas. Trabajo y enseño, me gusta mucho programar y enseño en los primeros cursos de programación. He enseñado distintas estrategias o distintos paradigmas para programar y bueno, en el libro les cuento mi experiencia como coach o entrenadora de el Club de Programación, que es un grupo en el cual los estudiantes participan en competencias que son como olimpiadas de programación, pero pues a nivel local, nacional y mundial. ¿Y qué aprendimos con estas experiencias? Listo, la idea es que vamos a hacer como esa presentación así súper corta para ya luego entrar a hacer como más profundización sobre el relato en específico. Ahorita, Diana, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. Mi nombre es Diana Marcela y soy profesora de estudios jurídicos. Igual que Ángela, prácticamente desde que me gradué he sido profe y también muy interesada en intentar ampliar las metodologías o las didácticas de enseñanza para los abogados en el interés de que cada vez sean más sensibles y un poco más empáticos a los contextos reales tan complejos que vivimos en Colombia. Entonces, que no sea solo un ejercicio de ser rigurosos, técnicos al momento de conocer y aplicar las leyes y las diferentes normas, sino que además sean capaces de comprender de una manera un poco más compleja y además sensibilizarse sobre las realidades que tenemos que atender como abogados. Entonces, eso es como la pequeña introducción que hago por ahora. Listo, Gracias. y ahorita vamos con Angélica. Aló, hola, buenas tardes. Yo soy Angélica Urbano, soy la jefe del Departamento de Ingeniería Industrial en la Universidad de ICESI. Trabajé en este proyecto con otro grupo de colegas en la parte editorial y con todas las docentes que nos acompañaron. Soy profe desde hace más de 20 años y soy como jefe, la jefe de los profes. Y lo que presento en mi libro y también de manera muy breve es eso, es una mujer como yo, una profe en sus diferentes roles también, como profe, como jefe, como mamá, como hija, tratando de mezclar todo eso en una misma dimensión. Entonces, muchas gracias a quienes nos escuchan y bienvenidos. Listo, y finalmente vamos con Luciana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos y gracias por este espacio. Mi nombre es Luciana Manfredi, yo soy profesora del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI. Soy politóloga de profesión y tengo un doctorado en management y como dice la introducción del libro, del capítulo que me tocó escribir, soy la politóloga que trabaja en mercadeo. La experiencia de escribir el capítulo fue bien interesante y la experiencia ahora de estar compartiendo con ustedes este espacio también es muy enriquecedora, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les agradecemos a las profes que están aquí presentes y les recordamos que pueden dejar los comentarios o las inquietudes que tengan sobre el texto y sobre este conversatorio en la página de Facebook Live que está transmitiendo y en el canal de YouTube también. Entonces, bueno, pues para arrancar y para empezar como poniendo el libro un poco en contexto, yo quiero preguntarle a Angélica. Angélica, tú fuiste quien extendió como la invitación para participar en lo que resultó pues siendo este lindo texto, que además es una experiencia muy personal de cada una de ustedes. Entonces yo quiero que tú nos cuentes un poco cómo surge la idea de recoger relatos que hablan de la experiencia pedagógica de las profes.
Sí, gracias, Alexandra. Mira que fue un proyecto de casi un año y lo iniciamos precisamente reflexionando frente al rol de la mujer. En ese ejercicio me acompañó un colega muy querido y comenzamos a pensar también, y ubiquémonos en el año pasado, frente a lo que era los 40 años de la U, el evento de los 40 años de la universidad. Entonces, desde inicio de 2019 comenzamos a pensar en eso, en cómo hacer también un tributo a la universidad y poder brindarle ese libro como un regalo. Lo alcanzamos a cumplir en las metas, no logramos exactamente para el día del cumpleaños de la U en octubre, pero sí salió a final de año. Entonces, sí queríamos era recopilar todo ese sentimiento. Entonces algunos nos decían, bueno, ¿por qué las profes? Y comenzamos a trabajar que, bueno, también los hombres podrían tener la misma iniciativa, pero sí lo logramos y logramos en esos tres capítulos o partes que tú anotas. Una es toda la parte de reflexión docente y hay un pedazo muy lindo que es el último, que es también la parte del legado, en el cual también se ve que profes que han estado con nosotros muy queridas durante mucho tiempo también dejan su perspectiva frente a lo que sienten desde la universidad, pero también cómo se ven en su rol de enseñar, porque en últimas todas somos profes, o sea, llevamos en nuestro corazón esa esencia y queremos compartir lo que somos y lo que hacemos con nuestros estudiantes. Y en ese camino los acompañamos y mira que los acompañamos a aprender a aprender. Y cuando uno lee, y yo los invito, cuando uno logra revisar todos los relatos, logra ver parte de esos elementos comunes y es esa pasión que todas sentimos por lo que hacemos y ese amor que le ponemos a lo que emprendemos día a día. Listo. Y ahorita vamos como a hablar un poco de los relatos que corresponden pues a cada una de ustedes. Pues me gustaría que cada una nos comparta un poco sobre lo que el lector o la lectora va a encontrar en los relatos de quienes están aquí presentes. Entonces vamos a ir como en el mismo orden que están en los capítulos. Entonces vamos a arrancar con Ángela. Entonces el capítulo de Ángela Patricia es programación competitiva como un hobby, la experiencia del club de programación. Y yo quisiera un poco, Ángela, como que cuando tú nos estés contando esta experiencia, nos hables como un poco enfocado a lo que yo sentí un poco fue la idea del relato y es cómo pasar de ser entrenadora a ser aprendiz y a entender los espacios donde la profe también puede y quiere aprender. Entonces, como que un poco lo que nos vas a contar, lo enfoques sobre esta línea. Entonces, adelante, Ángela. Hola. Sí, pues el relato lo hice sobre una de las tareas que más me ha gustado hacer siendo profesora y no es dictar un curso como tal o dictar unos temas o enseñar algo, sí, o sea, transmitir mi conocimiento a los estudiantes, sino crear comunidad para poder crear este conocimiento. Entonces, el club de programación empezó como una actividad que me asignaron, es decir, tú tienes que ir a acompañar a estos chicos a esta actividad. Y yo no tenía ni idea de qué hacer, de qué se trataban esas competencias, ni los temas de las competencias, digamos que de la dinámica. Entonces, lo primero que hace uno es va al libro o va a la página y busca y se llena de mucha información. Y lo que traté de hacer fue eso, fue transmitir información a los estudiantes. Pero me di cuenta con nuestro primer gran fracaso, la primera vez que fuimos a una competencia o que llevé un grupo de estudiantes entrenados por mí, nos fue muy mal. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que tenía que ocurrir es que yo tenía que aprender. Y quienes me enseñaron fueron los estudiantes que tenían mayor experiencia o que habían estado entrenando con otros profesores u otros profesores de otras universidades o estudiantes de otras universidades incluso que empezaron a participar con nosotros de las actividades del club de programación. Le pusimos club de programación porque pues necesitábamos una identidad y se convirtió en un espacio que al principio era como una vez a la semana, 2 veces a la semana, después al almuerzo, además nos reuníamos y después empezamos
prácticamente 3 veces por semana los chicos no querían irse de la sala porque era un espacio espacio físico, en donde ellos podían venir, conversar, aprender y donde también podían enseñar y transmitir. Además hay otra cosa que pues, quise yo contarles en el libro es que hay que aprender bastante sobre un tema, pero también hay que desarrollar otras habilidades para poder ganar estas competencias. Hay que aprender otro idioma porque son en inglés, entonces hay que desarrollar la habilidad de hablar en inglés y hay una habilidad muy importante y es saber trabajar en equipo. Entonces, a veces los profesores nos concentramos en un algoritmo, en una estrategia y no nos preocupamos por enseñar estas otras cosas que además les decimos blandas y que son lo que realmente pueden hacer que un profesional se diferencie de otro. Entonces, esta dinámica en los cuales yo les pasé el marcador a ellos y eran ellos los que se paraban en el tablero y explicaban sus soluciones, hizo que entonces ellos aprendieran liderazgo, aprendieran a valorar los conocimientos o los saberes de los otros. Sentir que ellos pueden enseñarle a la profe los empodera. Y también sentirme yo que me hace falta mucho por aprender, me hace a mí una profesora que puede continuar aprendiendo y que necesita continuar aprendiendo, que a pesar de que, bueno, ya terminé mi ingeniería, luego hice la maestría y ahorita estoy haciendo el doctorado, todavía hay cosas que necesito aprender y que mis estudiantes que están sentados en las aulas o que están en la sala programando son los que me pueden enseñar. Prácticamente yo soy una profe antes de y después de, porque cuando arranqué me había creído mucho, estaba muy concentrada en esa posición como por arriba que tiene el profesor, que es el que enseña o que es el que transmite o es el que tiene que dar, es el que dicta de alguna forma. Me bajo y soy el profesor que escucha, soy el profesor que me doy cuenta que ellos tienen muchas cosas que enseñarme a mí y también me ha hecho, yo creo que mejorar la dinámica de las clases, saber que es otro lado en el que me tengo que sentar, no al frente, sino atrás, y saber que lo que tengo que hacer no es llegar a decir, sino que mi labor como profesora es ser generadora de espacios para que ellos puedan aprender. Eso es como el tema o el mensaje que quise transmitir con el libro, con el texto que hice en el libro. Y al final que pues somos personas y que las personas tienen que estar por delante del saber, o sea, ser personas, ser comunidad, al hacer redes, hacer colaboración, ahí es donde generamos o podemos fortalecer los aprendizajes, más que ese tema puntual del que podamos hablar. Listo, Ángela. Muchas gracias y vamos con Diana. El relato de Diana es dioses o arquitectos. Y yo debo decir que aunque todo el texto me gustó muchísimo, uno de los relatos con los que más me identifiqué fue justamente con el de Diana porque también soy millennial y porque también soy profe y digamos que uno se cuestiona muchas de las cosas que ustedes van a poder encontrar en el relato de Diana cuando uno tiene personas y sobre todo generaciones futuras que vienen y es uno quien es como responsable de transmitir ciertas cosas que ni siquiera uno mismo logra entender. Entonces, Diana, adelante y quisiera como que el relato se enfoque un poco como a los alcances de cada generación al momento de escribir su propia historia y rediseñar las instituciones que se han heredado en cada generación. Entonces, adelante. Listo, muchas gracias, Alexandra. Y en efecto, ese era como mi interés con el texto. Yo soy profesora de Derecho y yo creo que la academia tiene una tensión muy grande entre cierto conservadurismo, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera caminamos sobre hombros de gigantes y tenemos que aprender de los que ya investigaron, de los que ya escribieron, de los que ya han estructurado un sistema, y no solamente un sistema teórico, sino también un sistema institucional. Pero al mismo tiempo, pues por ejemplo, personalmente siento que hay muchos aspectos de esa sociedad y de ese sistema, como lo mencionaba Alexandra, con los que no estoy de acuerdo y que me parecen que son problemas muy profundos y muy graves, que creo que se han hecho muy visibles ahora en medio de la coyuntura de la crisis sanitaria y del COVID-19.
Entonces, cuando yo empecé hablando de una manera un poco más técnica y fui asesorada por Wendy Yolani, muy buena editora. Ella me dijo que me conectara un poco más como con el sentir y con la experiencia, digamos, más humana de mis vivencias durante las clases y durante el experimento que realicé, que fue Dioses de Arquitectos. Y cuando a Wendy me invitó a ese tipo de ejercicio, pues yo me di cuenta que todo, o sea, fue un ejercicio de autorreflexión que no había hecho de manera muy consciente, y me di cuenta que todo eso venía de esa tensión entre yo debo enseñar de cierta forma, especialmente en derecho, porque en derecho tenemos que enseñar acuerdos que ya existen para que los abogados sean competentes al momento de resolver las coyunturas y las problemáticas jurídicas que tiene el mundo real actual. Pero al mismo tiempo sentía que muchos de esos acuerdos que ya existen, como decía, no funcionaban o generaban profundas desigualdades o no responden, digamos, a lo que hablaba ahorita Ángela sobre las competencias blandas o las sensibilidades, y me puse en el proyecto de ver cómo podía unir esa tensión con otros aspectos, digamos, relacionados con la imaginación. Entonces, ¿cómo hacer una clase de derecho donde yo le enseño a la gente lo que ya existe, las instituciones que ya existen, pero al mismo tiempo la pongo a imaginar mundos posibles, otras formas de pensarse a sí mismas? Y me pareció que gran parte de eso tiene que estar atravesado por el cuerpo, porque a veces los abogados, y también soy socióloga, digamos, de maestría, y los científicos sociales, los intelectuales, los académicos, nos desprendemos mucho del cuerpo, somos muy de mente y nos encanta hablar de conceptos en clase, nos encanta hablar de teorías, mostrar autores y quedarnos en los autores, y abandonamos los cuerpos como si fueran innecesarios. Entonces me pareció que parte de esa transformación tenía que involucrar el cuerpo que siente, el cuerpo que se afecta, el cuerpo que además nos hace a todos iguales porque se enferma, siente calor, frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surgió la idea de crear un juego donde yo de alguna manera yo dispusiera en la clase el escenario para que ellos se dieran cuenta que cada generación finalmente recibe unos acuerdos de las generaciones pasadas, acuerdos que algunos consideran que son verdades inmutables, pero que otros también pueden criticar y cuestionar desde un pensamiento crítico cada vez más pulido, más definido, y que en esa conciencia pensaran cómo podría ser el mundo si ellos tuvieran la capacidad de reconfigurar ciertas instituciones, no solamente jurídicas, sino políticas, sociales, e incluso intentamos pasar por un poquito de derecho y psicoanálisis, algunas investigaciones que se han adelantado del tema, entonces incluso ciertas formas de pensarse a sí mismos y pensarse el mundo. Y de ahí salió ese título de seremos cada generación, somos dioses que podemos cambiarlo todo, o realmente somos arquitectos que trabajamos con ciertos ladrillitos y ciertos esquemas preestablecidos, pero que igual podemos reacomodarlos, recondicionarlos. Y bueno, ese fue como el ejercicio del que hablo en el artículo, tanto de mi proceso personal, digamos, de sentirme en algún momento como incómoda con las clases que estaba dando, como en una monotonía hartísima sobre repetir los mismos temas de los mismos autores, porque eso es lo que se debe decir en derecho en tales clases, y con un deseo de transformar esas dinámicas y ver qué más se puede hacer. Entonces, básicamente en eso me concentro en el texto y en ese experimento que todavía lo aplico en las clases de Fundamentos de Derecho Constitucional, que son clases para no abogados, ahora va a funcionar. Listo, Diana, gracias. Y vamos con Angélica. Angélica, además de ser como quien toma esta iniciativa, tiene un relato, y el relato se llama Aprendiendo con otros. Entonces, en ese mismo marco, Angélica, yo quisiera que nos hables un poco como de lo que hace gran foco en este relato, y es el aprendizaje activo y la autoevaluación. Entonces, adelante. Sí, gracias, Alexandra. Hola, listo, ahí ya estoy bien. Entonces, miren que sí es el aprendizaje activo y la autoevaluación, los sistemas de gestión de calidad, pero también, si uno lo ve así, es bastante impersonal. Entonces, también en este proceso de escritura llegué a tratar de ver con Wendy también, o sea, cómo uno también puede hablar desde el corazón. Y créanme que yo soy profe, soy investigadora, soy jefe, y trataba de ver eso, cómo
cómo conjugando esos tres roles yo puedo también, y eso de hecho es lo que yo hago, yo investigo en cómo aprendemos, cómo aprende la gente. Y ahí he descubierto que nosotros como profes aprendemos con otros y de hecho nos emocionamos cuando, como digo yo, hacemos una reunión en la que compartimos penas todos juntos y entonces uno escucha el problema que el otro profe puede tener en su curso y nos vamos escuchando y uno va viendo que dice, claro, o sea, yo puedo hacer eso, o uno se identifica incluso con profesores de otras disciplinas. Uno pensaría que tal vez es ese conocimiento disciplinar el que lo enriquece, pero no, y con este proyecto lo vi aún más, hablando con los profes de medicina, con los profes de diseño, con los profes de otras áreas que uno pensaría que como ellos son profes, pero de otra cosa, no saben lo mismo, pero es que en ese enriquecer de nuestra pedagogía, porque tenemos casi todos un conocimiento disciplinar de base y somos profes por ese amor y esa pasión, logramos compartir esas experiencias. Entonces sí he logrado en eso, como les digo, que es la investigación de cómo aprendemos y cómo enseñamos. Entonces, si hay unos elementos claves y es colocado ya de manera académica, pues son comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Donde los profes nos reunimos como para compartir y aprender de temas en común, pero definitivamente nosotros aprendemos cuando reflexionamos, cuando nos sentamos a pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto para qué? ¿Cómo me reinvento? Miren ahora lo increíble como lo compartíamos ahora con esta, pues no tanto crisis, para mí es una oportunidad única en la historia de poder nosotros hacer parte de este cambio, o sea, cómo me reinvento, pero para eso yo debo reflexionar y pensar cómo voy a cambiar, ver qué era lo que tenía, qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo acompaño a los profes como jefe en esos procesos y sí identificado y lo anoto en el libro, y es que hay unos retos, uno de los retos más grandes, y lo vemos también ahora, es el tiempo. Mis profes, y uno dice, pero ¿a qué hora? O sea, yo no tengo tiempo, y ahora todos con la casa, con el hogar, con el trabajo, con todo en este mismo espacio, es ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, desde los espacios que uno también maneja, ahora serían virtuales como jefes, poder propiciar esos tiempos para que esa reflexión se pueda dar y para que ese manejo de los tiempos nos ayude también a reflexionar para podernos reconstruir. Entonces, antes sí como jefe, y lo relato en el libro, era propiciar entonces la reunión, el seminario, poder conversar, poder hablar. Ahora, como les digo, estoy pensando es cómo lo vamos a hacer. Están los espacios como estos, están los webinars, se pueden buscar, pero así todo va a ser un poco más difícil porque no nos estamos viendo. No nos estamos viendo. Entonces, para mí ese componente humano también es muy importante. Y otro de los retos que también identifico que también sería bonito y creo que hace parte de una investigación ya que voy a querer iniciar es cómo podemos trabajar en equipo, que les tengo que confesar que nosotros hablamos de desarrollar esas competencias también en los estudiantes, pero nosotros como profes también debemos tener unas competencias y una de esas es poder trabajar en equipo y nos cuesta trabajar con otros. Entonces, y ahora solo lo pienso, imagínense, nos costaba trabajo cuando estábamos allí, cuando nos podíamos sentar, cuando nos podíamos buscar. Ahora, no sé, uno podría pensar que podría llegar a ser mucho más fácil, pero el reto está, la tecnología está y lo puede permitir y hay que encontrar los caminos. Entonces miren que esos son los puntos sobre los que pero eso nos lleva a que pensemos en función de nuestra clase, cómo la queremos hacer, lo que estabas inicialmente, Alexandra, el aprendizaje activo y todo lo que es el aseguramiento de la calidad, que yo sí creo en eso. O sea, el sistema funciona y la calidad está y va de la mano, es de lo que el profe puede hacer. ¿Listo? Y la capacitación que tenga. Gracias. Listo, ¿no? Gracias a ti. Y finalmente vamos con Luciana, que nos hace el relato de hacer o no hacer. Esa es la cuestión y lo cuenta también desde su experiencia personal al llegar y encontrarse con esta metodología y con toda esta estrategia que usa la universidad y como estrategia de enseñanza. Entonces, adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias. Bueno, la realidad es que cuando me invitaron a formar parte de este grupo de profesoras mujeres,
escribiendo este libro en conmemoración o para hacer un homenaje a los 40 años de la universidad, pues una de las pautas o las indicaciones fue: trata de escribir desde tu sentir y la forma en que vos ves cómo está funcionando. En mi caso particular me cuesta mucho abrirme y hablar de los sentimientos, y pues digamos la gente que me conoce sabe que soy muy pragmática, muy directa, y que me gusta más hacer, sí, sacar las cosas de forma eficiente y expedita. Entonces, bueno, luego de frustrarme un poco dije, bueno, ¿por qué no llevar mi forma de ser y mi forma de hacer las cosas a este capítulo del libro? Cuando yo llegué a la universidad, yo llegué hace más de 10 años con una beca del ICETEX, del gobierno colombiano, a hacer una especialización, y para mí un shock bastante interesante porque venía de estudiar en la universidad pública, con muchos estudiantes por salón de clases que eran más bien magistrales, donde el profesor hablaba y nosotros tomábamos nota, y llegué a ICESI y vi que ICESI tiene, pues que es algo que es un distintivo de la Universidad ICESI, es algo muy interesante y muy rico en su propuesta de valor, y es que los estudiantes son sujetos activos del aprendizaje, y eso es lo que se llama el aprendizaje activo. Cuando me enfrenté a esto me pareció bien interesante, me costó un poco como estudiante de posgrado adaptarme a esa metodología, pero cuando ya empecé a trabajar como profesora en la universidad me pareció un reto bastante difícil y bastante interesante. Entonces, lo que yo cuento en el capítulo que yo escribí es un poco cómo a través de la clase de mercadeo político, que es una materia que yo enseño del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales, lo que hacemos nosotros es buscar un actor real de la sociedad, un político real, para tratar de diseñarle su campaña electoral. Siempre hemos tenido la suerte de todo el tiempo hay algún tipo de campaña a nivel nacional o a nivel subregional, y el político viene hacia nosotros y nosotros funcionamos como si fuéramos una consultora que le diseña la campaña electoral. Los estudiantes trabajan en grupos interdisciplinarios, cada grupo diseña una campaña diferente, y al final de semestre todos los grupos exponen, y un jurado de profesores del Departamento de Mercadeo y Negocios y profesores del Departamento de Estudios Políticos y de Estudios Sociales, a veces profes de otras universidades, a veces actores del ámbito del periodismo u otros políticos, nos ayudan como jurados. ¿Qué es lo que me parece a mí enriquecedor de esa experiencia? Bueno, a ver, para los estudiantes aprenden haciendo, y ese saber hacer es algo que los estudiantes semestre tras semestre agradecen, porque es algo bien diferente. No nos quedamos simplemente en lo teórico, en lo conceptual, sino que luego de estudiar lo teórico y lo conceptual, lo llevamos y migramos eso a una experiencia práctica de diseño de una campaña electoral. La segunda cuestión es que muchos de los políticos con los que hemos tenido pues, la suerte de poder trabajar, hoy ocupan cargos públicos en alcaldías, en gobernaciones, asambleas, consejos, y siempre han sido muy agradecidos y de alguna forma han resaltado mucho el trabajo de nuestros estudiantes. Para mí como profesora eso me da una ventaja en el saber hacer, porque es que muchas veces yo trabajo desde muy joven y vengo de tener una experiencia en la industria bastante grande, y muchas veces siento que lo conceptual es supremamente rico, y un poco me voy en la línea de lo que nos decía antes Diana, y pero que no solamente nos quedemos en cuestiones teóricas y discusión teórica, sino llevar eso a una realidad práctica del diseño de una campaña electoral. Y para los estudiantes, aparte de salir con un saber hacer, hay algo que me parece a mí que puede ser lo más rico de todo esto, y es que vivimos en un mundo que está muy convulsionado, no de ahora, desde hace varias décadas, donde la apreciación de lo político suele ser bastante negativa, y eso se hace visible en los altos niveles de apatía política de la ciudadanía, que en Colombia es muy claro con el abstencionismo en las votaciones, ¿sí? Que pues, digamos, es muy alto y que es relativamente preocupante a nivel nacional y regional.
que los estudiantes puedan terminar el semestre volviendo, no sé si a enamorarse de la política, porque quizás estaría exagerando, pero volver a encontrarle el gusto a la política y a pensar en lo político como algo relevante, como algo que es importante para ellos en su rol de ciudadanos y ciudadanas, en su aporte en la vida política y en la vida pública. Pues para mí creo que eso es como la mayor recompensa como profesora en todo el semestre. Si ustedes leen el capítulo, que ojalá si lo lean, tiene una aproximación muy desde lo personal, pero muy desde lo pragmático de lo que hacemos en la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Y bueno, vamos a cerrar como las preguntas que teníamos desde aquí un poco para la presentación del texto y vamos a darle espacio a las personas que tienen ciertas inquietudes sobre lo que ustedes han venido comentando y un poco sobre las experiencias. Entonces, hasta ahora tenemos 2 preguntas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar que Diana y Angélica respondan a la primera pregunta y luego les planteo la otra para que la respondan Luciana y Ángela. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta la hace Santiago Usuga y él pregunta, ¿cuáles son las experiencias que más les han marcado durante su carrera docente? Entonces, vamos a empezar con Angélica. Ok, hola. Sí, muchas gracias por la pregunta. Una de las experiencias más grandes que he tenido es, pues primero tuve la oportunidad de ser becaria Fulbright, de hacer el doctorado en el exterior con un apoyo de la universidad y también de Colciencias. Estuve 5 años por fuera del país y regresar, eso lo relato también en mi libro, porque es una muy linda oportunidad de estar por fuera, hacer investigación, graduarse, regresar, pero yo no te puedo negar que fue un choque para mí muy grande regresar. Y de hecho también como lo comparto, casi me desconfiguro, te digo, o sea, me dio una depresión, yo no me hallaba, incluso me recuerdo porque el primer semestre empecé a enseñar y los estudiantes decían, no, la profe es muy querida, ella se ve que trata y todo, pero no se le entiende nada. Y yo no lo podía creer, yo decía, no puede ser posible que yo me pueda preparar más, se supone que estoy más capacitada, no sé, que sé más, pero no me entienden. Fue bastante difícil y volver a adaptarme, tomó más o menos un año y medio después de regresar, estar casi más de 5 años por fuera es un poco difícil, pero uno vuelve y se reinventa, ¿no? Se acomoda la situación y yo lo tenía muy claro, ¿no? Desde que fui a estudiar por fuera, eso era lo que quería, aprender y regresar, y ese amor por regresar y querer hacer lo que uno se trazó, pues lo hace a uno moverse y salir adelante. Listo, y para ti ahorita, Diana. Gracias, Alexandra. Para mí, las experiencias más emocionantes como profesora es cuando al ver o recibir o leer las producciones de los estudiantes, está claro que hubo algo, que hubo un clic. Y que además cuando ellos logran conectar esa información con unas historias muy bacanas que escriben y con unas como presentaciones y videos muy, muy buenos, que uno dice, que uno se sorprende como estos seres deberían ser youtubers o deberían seguir su carrera de escritores. Cuando uno lee eso, yo creo que eso no sucede como una vez. Yo no podría como elegir, yo soy profe hace 10 años, entonces no podría elegir en esos 10 años, no, esta o esta. Claro, igual no hace 10 años no hago estos ejercicios como con estas expresiones más artísticas, que son las que más me animan, pero desde que lo hago no podría elegir una, sino diría que en ese texto que escribí, que igual lo escribí cuando vi que se estaba planteando esta posibilidad editorial, de una me adherí, porque quería hablar de esa satisfacción que se siente poder pasar de una sensación de la monotonía, de tener que adecuarse como a
a un cajón específico de ser profe, de actuar de una manera, de pensar de una manera, de decir ciertos temas y poder darme cuenta a mí misma que no necesariamente tiene que decir, que uno puede investigar, que uno puede buscar otras metodologías, que uno puede hasta sorprenderse a sí mismo y en ese proceso sorprenderse de lo que los estudiantes pueden crear, porque una persona motivada hace cosas muy bacanas. Entonces, eso sería. Gracias, Alexandra. Listo, gracias Diana. Y ahorita vamos con la otra pregunta y vamos a pedirle a... La pregunta la hace María Elena Balanta. María Elena Balanta dice, soy trabajadora social, acompaño procesos comunitarios que me gustaría poder escribir algunas de estas experiencias, ya que me encanta escribir y me gustaría saber cómo hacerlo. Entonces, para responderle esta pregunta a ella, le pedimos a Ángela que nos dé como una idea o una respuesta, algunos consejos que le pueda dar a María Elena. ¿Escucharon el trueno? A ver, María Elena. Te voy a contar cómo fue que yo empecé a contar mi experiencia. Primero, a mí me gusta mucho escribir. Me gusta mucho más escribir incluso que hablar en público. Estoy todavía nerviosa diciendo, estoy haciendo un live, etc. Pero sobre todo, piensa en las historias, todas las historias que puedes contar. O sea, este relato yo lo escribí varias veces porque es un solo relato, es un solo capítulo, pero habían muchas historias que yo quería contar. Entonces yo conté un pedacito de cómo fue que yo aprendí a programar. O sea, estaba viéndome a mí misma a través de mis ojos de niña, o sea, cómo estaba viendo la programación a través de los ojos de niña. Y de alguna forma me salí y me imaginé o recordé qué era lo que sentía, qué fue lo que me pasó a mí cuando vi un computador por primera vez, porque en el texto yo cuento que realmente yo me enamoré de los computadores y de lo que yo puedo hacer con ellos cuando yo tenía 5 años. Y yo soy una persona que aprende como a partir de las sensaciones. Entonces yo recuerdo el olor de la sala, recuerdo la sensación de la alfombra en mis zapatos, cómo se sentían las mesas nuevas porque era una sala de computadores nueva. Entonces estoy contando la historia de cuando entré por primera vez a una sala de sistemas. Y entonces yo te invito a que hagas eso, a que sí, las historias tienen un mensaje, como por ejemplo la mía trata sobre experiencia docente y sobre la reflexión en el ejercicio docente, pero también hay que pensar como en esos personajes que están en tu historia y a imaginártelos, qué están haciendo, dónde están sentados, qué están diciendo. Una de las historias que más me gusta del libro es la historia de la profe que enseña anatomía, porque ella hizo la historia casi que en tercera persona. Entonces ella describía lo que hace la profe, creo que es la profe Jackie, bueno, no estoy segura, creo que ya las estoy confundiendo. Pero la profe que habla de anatomía, ella nos leyó su historia y lo hace como en tercera persona y eso es muy chévere, porque es como si hubiera salido y se hubiera observado y hubiera contado la historia de lo que pasó. Y piensa en las personas que estaban contigo en esos momentos, porque si eres trabajadora social, seguramente tienes muchas experiencias con personas que están a tu alrededor. ¿Cuáles fueron los procesos de esas personas y cómo se veían esas personas y qué estaban haciendo? Pues, sobre todo salirse. Yo recibí ayuda también de Wendy, que es una de las editoras, porque contaba muchas historias. Entonces, para que pudiéramos concentrar la historia en ello que era el ejercicio docente, la reflexión. Entonces, pues la siguiente cosa que te puedo decir es, tienes que hacer las cosas mal para que las puedas arreglar y te queden bien, porque es algo que nos pasa como profesores, no sé, como académicos, que siempre queremos tener nuestra mejor versión y tenerla lista, y pues así no funcionan las cosas. Uno tiene que hacer un borrador primero para luego poderlo arreglar, para luego tener la versión 2, la versión 3 y seguir iterando hasta tener algo bueno. Nada, absolutamente nada va a salir bien desde el primer intento. Yo no sé cuántas bombillas quemó Edison para poder tener su bombilla final. Son muchísimas. Entonces lo mismo va a pasar con tu texto. Vas a tener que repetir muchas veces, rayar, reescribir,
comentar, tachar, etcétera. Si yo escribo en computador, pero si tú escribes en papel, entonces tachar, arrancar y volver a arrancar. Pero así es como se puede escribir. Listo, Ángela, muchas gracias. Y para ir cerrando, vamos a darle los últimos 2 minutos a Luciana, para que Luciana, desde su experiencia y desde lo que puede como aportarle a María Elena, le dé como también ese proceso, un poco como lo que estaba haciendo Ángela. Entonces, adelante, Luciana. Bueno, gracias. Primero que todo, saludar a María Elena porque entre esas cosas bonitas de poder enseñar, tuve la posibilidad de conocerla a ella y a un grupo de personas muy chéveres, muy interesantes con quien interactuar. Entonces, mandarle un abrazo enorme por este medio a María Elena. Y segundo, pues, a ver, en términos de la escritura, para mí fue bastante difícil escribir este capítulo porque nosotros, las profesoras, los profesores, nos han formado para escribir textos académicos, investigaciones. Entonces tenemos en nuestra cabeza una forma de abordar la escritura que es muy técnica, muy académica, y esto de escriba desde su propia experiencia, que el texto tenga voz propia, que sea personal, ha sido bastante complejo. Yo, en ese orden de ideas, dos cosas y termino. La primera es agradecerle a quien me ayudó a mí en la escritura, que es el profesor Óscar Ortega, que también es uno de los editores, que además de buen amigo, lo admiro mucho porque tiene esa capacidad para expresarse de esa forma que llega a todo el mundo, y él me ayudó a escribir mi capítulo. Y la segunda es pensar en, digamos, diferentes estrategias. Primero, yo me tuve que sacar el chip de escritura académica y tratar de escribirlo de una forma que fuera más coloquial, más amable para el lector. Y la otra, que creo que puede ser un tip muy, muy claro, es, pues se habrán dado cuenta, María Elena igual me conoce, yo hablo muy rápido y pienso muy rápido, y muchas veces las ideas que pienso me las olvido, que es la mayoría de las veces. Entonces, parte del ejercicio de escritura ha sido grabarme con el celular. Tengo el celular aquí, me grabo qué estoy diciendo, todas las ideas que se me van ocurriendo, y luego ya con calma me siento y empiezo a buscar, armar dentro de esa lluvia de ideas cómo abordar un capítulo. Entonces, quizás ese puede ser un tip muy, muy, muy directo, muy claro para abordar una escritura de un texto. Listo, bueno, yo quiero finalmente darle como las gracias a todos y darles ya el espacio a el organizador del libro para que haga el cierre de este conversatorio. Alexandra, muchísimas gracias. Muy interesante este tema. Bueno, seguimos en vivo con la Feria Virtual del Libro Académico. Haremos un breve corte y los estamos esperando a las 7 de la noche. No se pierdan la presentación.